Empezó el trabajo del Consejo Constitucional, ya tenemos las comisiones conformadas, sus presidencias, y queremos saber cómo lo está viendo y viviendo el vicepresidente del Consejo Constitucional, miembro además de la Comisión de Derechos Económicos y Sociales, Aldo Valle, un independiente con cupo del Partido Socialista. Aldo, bienvenido a MOL TV, muchas gracias por acompañarnos, y no nos veíamos desde la campaña, así que felicitaciones por su triunfo y por la vicepresidencia. Bueno, muchas gracias, Patricia. Encantado de estar aquí en EMOL TV. He estado varias veces y siempre he salido muy grato de toda Esperemos que no sea la entrevista. excepción, Aldo. No, no. Y tú me preguntabas cómo se está viviendo esto en Claro. los tiempos. Es una mezcla, de A ver, entusiasmo, de tensión, de responsabilidad con la que uno, en definitiva, enfrenta una tarea que sin duda está observando gran parte del país y que tiene y puede tener, ¿no?, unos efectos muy relevantes para la vida de las instituciones, pero no solo de las instituciones, sino de las personas. Tenemos en nuestras manos una gran responsabilidad y vamos a tratar, obviamente, de hacer el mayor esfuerzo. Y yo veo a todo el mundo con esa misma disposición. Estas no son palabras de buena crianza, ese es el testimonio que yo puedo dar del modo más leal. llamó la atención Aldo en su discurso cuando asume la vicepresidencia, más allá de que lo improvisara, la frase cuando dijo, es preferible optar a tener la paz y no a tener la razón. Siente que ese espíritu de ceder, pero también ser convencido, ha ido permeando con los días a todos los consejeros constitucionales. Bueno, yo espero también que esas palabras, sin duda, ¿no?, sirvan como criterio en nuestra relación. Hasta ahora tengo yo esa también sensación, ¿no? Hemos avanzado discretamente cuando tenemos alguna duda, alguna diferencia, esperamos el mejor momento para hablarlo, buscamos el procedimiento, invitamos, con la presidenta especialmente, hemos hecho partícipe a los delegados de todas las bancadas para que sean parte muy activa de deliberaciones que a veces, claro, corresponden reglamentariamente a la presidenta y al vicepresidente, pero hemos querido ser más amplio y la verdad es que es un método que nos ha resultado. Yo creo que todos tenemos también los mismos incentivos, ¿ah? A veces también pongo énfasis en eso. No es solo que vamos a actuar todos de buena voluntad, todos tenemos aquí un incentivo muy poderoso. El país necesita cerrar este capítulo constitucional y no es posible que el sistema político no dé cuenta, ¿no?, de esta necesidad imperiosa que tenemos como país. Y hasta ahora, ¿cómo ha visto la actitud de los consejeros del Partido Republicano? Se lo pregunto porque desde un inicio hubo cierta suspicacia de cuál iba a ser la postura de ellos, entendiendo que no estaban de acuerdo ni siquiera con que se llevara a cabo este nuevo proceso. Obviamente las cosas han cambiado y el que tengan mayoría los hace adoptar un nuevo rol, pero ¿cómo ha visto hasta ahora, en estos días de consejo, la actitud de ellos? Yo los he visto también, para decir verdad, muy preocupados de no cometer el error de simplemente hacer uso de la mayoría. Han hecho uso de la mayoría, como corresponde por lo demás, ¿no? En un órgano que tiene un origen político, ellos representan también a un sector muy relevante de la ciudadanía y en eso todos tenemos que ser a su vez muy ecuánimes. Pero quiero enfatizar eso, los he visto muy preocupados de no ir más allá de lo que es prudente, sin perjuicio, como digo, de que se han adoptado decisiones por mayoría y eso es lo que corresponde. Me refiero, o sea, me imagino que se refiere con eso a, por ejemplo, cómo quedaron conformadas las comisiones y las presidencias, ¿o no? Bueno, efectivamente, pero yo tampoco nunca tuve una expectativa distinta en el sentido que, de acuerdo al procedimiento reglamentario, eso se iba a decidir en cada comisión por quienes integraban, ¿no es cierto?, la respectiva comisión. Y yo creo que nosotros debemos entender que
cuando se hace también uso legítimo de un derecho, obviamente todos tenemos que ser respetuosos del ejercicio legítimo que se hace de ese derecho. Y eso mismo creo yo que siempre termina ayudando a que los distintos actores políticos establezcamos una relación muy respetuosa y respetando los límites, ¿eh? Que todos tenemos. Nunca nadie tiene todo el poder a su haber. Uno a veces puede tener una mayoría, pero eso no significa que pueda hacer y deshacer. Y quienes han equivocado en este criterio siempre han tenido unas consecuencias muy negativas, a veces no inmediatamente, pero al cabo de unos meses o al cabo de unos años, algunos incluso han pasado décadas, pero finalmente tampoco ha resultado. Y entonces ese aprendizaje, que creo yo que todos debemos tener, nos haría muy bien y nos hará muy bien. Yo tengo más bien optimismo, Patricia, en el sentido de que vamos a arribar a una propuesta que gran parte del país va a aprobar, pero claro, tenemos todavía que trabajar, depende mucho de lo que nosotros hagamos aquí en el Consejo, pero yo, insisto, tengo esa esperanza. Algo respecto a esa meta de que aquí se apruebe una nueva constitución el 17 de diciembre, ¿cuán difícil ve su cumplimiento a la luz de lo que han mostrado las últimas encuestas? Donde, si bien hemos visto de manera transversal que sectores políticos de distintos colores, de distintos tonos, han celebrado lo que han hecho los expertos, aún así en las encuestas la ciudadanía muestra que estaría por rechazar este proyecto. Bueno, obviamente que es muy inquietante ese resultado, pero todos sabemos que las encuestas también lo que hacen es reflejar coyunturas, a veces momentos muy acotados, ¿no? Del movimiento de la realidad, ¿no? La realidad está constantemente en movimiento y entonces, claro, las encuestas van siguiendo y es muy difícil a veces saber, incluso para quienes diseñan las encuestas, qué es lo que explica que en un determinado momento se alcanza un resultado como este. Ahora, si eso se mantuviera, nadie puede negar que es muy inquietante para todos de nuevo y para todas que la ciudadanía mantenga una desconfianza con un trabajo que se ha llevado, a mi juicio, también de muy buena manera, de muy buenos modos. Y claro, yo confío en que finalmente eso se imponga como una percepción pública que termine valorando positivamente lo que hemos hecho y sobre todo valorando lo importante que será para el país cerrar, digo yo, este capítulo constitucional que hemos vivido ya por varios años. Esta pregunta se la han hecho a varios, pero ¿qué opinión tiene usted del anteproyecto? Si esta fuera la propuesta final, ¿la aprobaría? A mí me parece que yo no puedo anticipar un juicio. Siempre he sido muy cuidadoso que cuando uno integra un órgano colegiado, no anticipe lo que tiene que ser el resultado de una deliberación, ¿no? Y creo sí que el trabajo que hizo la comisión experta es un trabajo de alta calidad. Por una parte, ¿no? Me parece a mí que trata todos los temas fundamentales de un orden constitucional moderno, que lo hace, a mi juicio, también con ese equilibrio y mesura con que deben también tratarse los asuntos públicos. Y sin duda, ¿no? Hay un aporte de conocimientos, de recursos que se han tenido aquí a la vista y que han puesto en ejecución las y los expertos. Y por lo mismo también es un buen documento para que el Consejo tenga una deliberación en este tiempo más breve, ¿no es cierto? Porque son 4 meses en realidad. Nosotros tenemos que, en definitiva, formular el texto para que la comisión experta todavía pueda en el mes siguiente hacer observaciones. Necesitamos entregar esto el 7 de octubre y son 4 meses en el fondo. Entonces, desde ese punto de vista, a mí me parece una ayuda extraordinaria, ¿no? Es un proyecto que no pretende ser exhaustivo en el sentido
de ser exuberante en cuanto a contenidos, pero trata esos contenidos fundamentales y de la manera, creo yo, o con la austeridad de ánimo que se requiere. Pero obviamente que hay aspectos que el Consejo tendrá que revisar con bastante profundidad, detenimiento, entre otras razones, Patricia, porque el Consejo es un órgano político propiamente, ¿no? Es representativo de la soberanía popular y entonces hará un trabajo distinto del que hizo la comisión de la comisión experta. Y por ese carácter entonces distinto en su origen, es también distinto el cometido que tiene el Consejo Constitucional como un órgano representativo. En ese sentido, algo desdramatizaría el que, por ejemplo, en las votaciones no se llegara a acuerdos transversales, unánimes, como sí se intentó en la comisión experta, porque algunos sí esperan que algo como eso se replique ahora en el trabajo del Consejo. Y yo creo que es difícil que se dé lo mismo, entre otras cosas porque al ser este un órgano representativo, nosotros eh, participamos de un proceso electoral en el que obviamente, ¿no?, la ciudadanía quiere ser representada por quienes eligió y probablemente eso se va a reflejar en votaciones. Y yo obviamente no considero que eso deba ser algo así que haya que evitar. No, porque nosotros somos un órgano político, a diferencia, creo yo, de la mayor facilidad que para ese efecto tenía las personas que integraban la comisión experta, que estaban en definitiva ante su propio fuero interno, a título personal, obviamente habían sido designados no, por las respectivas coaliciones, o a veces ni siquiera que no fueran personas que pertenecieran a esas coaliciones, sino que las personas los proponían y entonces obviamente actuaban de un modo bastante más, uno podría decir, independiente, ¿no? Y por eso que se trata de una deliberación distinta, tal vez algo más compleja en el caso del Consejo Constitucional. Y en esa deliberación, algo como sector, y cuando digo sector me refiero a la izquierda en este caso, desde el Partido Comunista hasta el Partido Socialista, todos los que están representando ese sector político, ya han tenido reuniones para ver cómo se van a coordinar respecto a algunos temas, cuál va a ser la postura frente a algunas temáticas. Bueno, eso se está haciendo hoy día acompañado también de los asesores, también en una articulación y conversación con los expertos que en definitiva también representaron, ¿no?, posiciones más a la izquierda en los diversos temas que se trató en las comisiones, porque la misma división que tiene el trabajo del Consejo Constitucional es la que tuvo la comisión experta. Y entonces ahí ya se está produciendo también un, una retroalimentación que está siendo muy útil a efectos también de captar muy bien cuáles son finalmente los asuntos controvertidos, ¿no? Y en esa relación hemos estado trabajando ahora ya específicamente con los consejeros y expertos y expertas según las comisiones respectivas. ¿Cuál cree usted que van a ser esos asuntos controvertidos en su comisión, la Comisión de Derechos Económicos y Sociales, que tengo entendido además que era de las más solicitadas para ser parte, ¿o no? Bueno, es la más numerosa hoy día y 14, ¿o claro, no? Son 14. son 14, claro, pero el trabajo, incluso pedimos que se nos trasladara a una sala más amplia, porque paradojalmente nos había tocado la sala más pequeña, en realidad, en cuanto al aforo, pero eso ya se hizo, de modo que mañana vamos a sesionar en una sala más amplia. A mí me parece que van a haber tensiones, especialmente en esta comisión, en cuanto a cómo se articula de la mejor manera desde las distintas perspectivas que se van a encontrar aquí, ¿no? Por una parte, el Estado social y democrático, su garantía de los derechos
sociales, económicos, culturales, ambientales, y obviamente cómo logramos compatibilizar la eficacia que alcance el Estado en esa garantía y prestación en todos los casos que sea necesario. Me parece a mí que va a haber una tensión en relación a las libertades económicas de mercado que pueden verse como contrapuestas a este cometido del Estado social y democrático tratándose. No es el problema, me parece a mí, Patricia, de si van a intervenir privados en la prestación de los derechos, porque en los estados democráticos, en los estados sociales y democráticos, hay particulares que intervienen en la prestación. El punto es más bien cuál es el carácter de la relación social que se produce entre el privado y el destinatario de ese derecho social o de esa prestación social. Y claro, a mí me preocupa, digamos, que la intervención de los privados no derive en una mercantilización de la relación, ¿no? A mí me parece que en educación en Chile, por ejemplo, intervienen corporaciones privadas, pero sin dañar, ¿no?, el carácter, por así decir, solidario o el carácter específicamente social de la prestación y finalmente del goce de ese derecho. Yo creo Lo que llevo a un eso va tema, a dar lugar a discusión. lo llevo a un tema puntual, el derecho preferente de los padres a escoger la educación de sus hijos. ¿Qué opinión tiene de constitucionalizar ese tema? Yo no creo que nadie pueda estar poniendo en cuestión, digamos, el derecho de los padres a elegir la educación de sus hijos, ¿no? El derecho de las personas a elegir proyectos educativos, ¿no? Me parece a mí que debe estar debidamente garantizado en la Constitución, ¿no? Y un Estado social y democrático de derecho lo que quiere es que la sociedad pueda vivir ese pluralismo, ¿no?, de una manera más plena, pero que ese pluralismo no solo vaya en beneficio de quienes pueden tener la opción, sino también, ¿no?, que vaya en beneficio de quienes, por así decir, no tienen más camino que una educación pública, que por eso decimos debe ser también una educación de calidad y una educación que tampoco signifique la imposición, ¿no?, de ciertos proyectos educativos. Yo creo que eso debe quedar garantizado como un límite, no solo para que los... un límite, digo yo, que también el Estado debe tener. El Estado no tiene por qué imponer determinados proyectos educativos. Ese no es el sentido del Estado social y democrático de derecho. Aldo, justo antes de usted entrevistamos a Germán Becker, que es presidente de la comisión, le preguntábamos por los intransables, por las líneas rojas, él no quería calificarlos de esa forma porque también permeó en él este espíritu de conversar, alcanzar acuerdos, convencer y dejarse convencer, pero de todas formas él marcaba que van a intentar reponer desde la derecha la libertad de elección en salud. ¿Qué le parece eso? Bueno, yo he tenido respecto de esto siempre la prevención, ¿no?, de ojalá no constitucionalizar instrumentos de la política pública, ¿no? Y entonces, recorriendo ese camino, creo yo que tenemos que deliberar. Por así decir, el límite que yo tengo, digamos, es que no hagamos que ciertos instrumentos de la política pública queden inconstitucionales de manera anticipada, ¿no? Y mi posición en eso va a ser cuidar, digamos, que ojalá también en otras materias todos podamos ser consecuentes, de modo que la Constitución también sea habilitante de proyectos políticos y de capacidades de respuesta lo más pertinente, lo más oportuno. Ojalá sin ortodoxias de ningún tipo, ¿eh? Ni estatistas, ni, por así decir, neoliberales o ortodoxias que, en definitiva, limiten al Estado en sus capacidades o limiten la posibilidad de que en el futuro, ¿no?,
puedan haber iniciativas, medidas que efectivamente le permitan al Estado ser garante, ¿no?, de ciertas prestaciones de salud. Y no es tan sencillo responder a priori. ¿Por qué? Porque son diversos aspectos muy complejos que pueden a veces, sin tener la intención de querer limitar al Estado, hacer ineficaz la acción del Estado o hacer imposible la acción del Estado. Entonces, por eso, no constitucionalizar los instrumentos de la política pública. ¿Lo mismo opina respecto a la heredabilidad de los fondos de pensiones? Sí, lo mismo opino en el sentido de que los instrumentos de la política pública pueden llevar a que, obviamente hay que distinguir, ¿no?, entre lo que pueden ser los aportes contributivos individuales, privados, y los aportes que provienen de rentas generales, porque eso puede introducir una rigidez finalmente en las formas que la política pública deba adoptar, que por lo demás nunca se pueden entender como rígidas o permanentes, porque fenómenos de mercado, por ejemplo, ¿no?, evolución específicamente, ¿no?, del mercado laboral, pueden introducir cambios en el corto plazo que obliguen a tener respuestas diferenciadas, ¿no?, según estos cambios que se vayan produciendo. Clave va a ser el diálogo, Aldo, sobre todo si vemos la conformación de la comisión, que es 9-5. Bueno, pero yo creo que uno siempre debe tener la disposición, ¿no?, a escucharse en primer lugar. Y la racionalidad de los argumentos no necesariamente responde a la aritmética, ¿ah? Ni a la suma, ni a la resta. La racionalidad de los argumentos puede hacer a veces que uno, ¿no?, sea muy importante, o sea más importante que 5, digamos, o que sea más importante que 9. Entonces, yo creo que hay que hacer ese esfuerzo. Yo tengo confianza en que nos vamos a escuchar y vamos a buscar las formas que al país le den una confianza compartida. Nosotros necesitamos eso, Patricia, ser capaces de imaginar un texto que en estos mismos aspectos le genere, ojalá, a una gran mayoría ciudadana esa confianza compartida que no hemos logrado en varias materias todavía. Aldo, muchísimas gracias por haberse hecho el espacio en su agenda para esta entrevista. Esperamos tenerlo pronto de nuevo acá en Emol TV. Bueno, muchas gracias por la invitación y un gusto de haber estado contigo, Patricia. Un abrazo grande y a todos ustedes que nos están viendo los dejamos como siempre invitados a que sigan con nosotros aquí en emol.com.